Hola, buenos días. Buenos días a todos. Dios les bendiga. Buenos días. Espero que hayan amanecido bien. Bienvenidos todos. Hace algunos días salió una noticia. Por eso tengo mi celular abierto. No es que estoy chateando, no. Ni estoy mirando otras cosas. Es porque días atrás nos encontramos con una noticia de un joven que mató varios niños en una escuela en Estados Unidos. ¿Ustedes escucharon esa noticia? Bueno, mi esposa me compartió una publicación de un psicólogo. Este psicólogo publicó lo siguiente. Los datos hablando de la importancia de un padre funcional. El padre representa el orden, es el que hace cumplir las normas del hogar y canaliza que el niño se involucre en actividades productivas que beneficien el crecimiento del mismo menor. Y pegó un dato aquí en la publicación que dice: 26 de los 28 varones autores de matanzas en Estados Unidos carecían de una figura paterna. Eso dice la publicación. Aquí la tengo, no me la estoy inventando. Dice: 26 de los 28 varones autores de matanzas en Estados Unidos carecían de una figura paterna. Y hasta ahí me pareció un informe, pues sí, eso está sobrediagnosticado y me parecía válido. Pero en casa me puse a mirar qué decía la gente de esto. Y me llamó más la atención lo que se opina hoy de esto que el informe en sí. Porque me interesaba saber, pues, qué se está diciendo y qué piensa hoy la gente al respecto de la importancia de un padre en una familia. Y sorpresa, oh sorpresa. Bueno, ni tanta sorpresa, pero me llamó mucho la atención lo que la gente decía. Hay un sinnúmero de opiniones, unas muy acertadas, otras muy insultantes. Y en resumidas cuentas, esta publicación llevó a que muchos aprovecharan esta situación y descalificaran. Gracias, Yannick. Dios te bendiga. Me llamó mucho la atención entre las múltiples opiniones que tengo aquí, cómo se descalifica hoy al padre. El padre, según lo que yo estuve testeando, incluso el psicólogo reaccionó y preguntó: ¿qué pasa con la gente? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tan insultantes para con los padres? ¿Cuántos papás hay aquí? Levanten la mano los que son papás. Hoy hay un buen número de padres. ¡Qué maravilla! La tendencia allá afuera es que ustedes y yo ya no somos necesarios para la familia. Las opiniones, los comentarios, desde luego feministas, hablaban de la poca trascendencia de un padre en la familia. Y eso me llamó mucho la atención. Todos decían
que ninguno necesitaba a un papá. Ninguno de esos 26 asesinos, ninguno de ellos, eso no tenía nada que ver, eso no importaba, eso era irrelevante. Claro, soy consciente de que hay mamás que han levantado solitas muy bien a sus hijos y a sus hijas. Eso yo soy consciente. Yo no lo estoy ignorando, ni lo voy a descalificar. Pero, ¿qué dice la Biblia y cuál es el modelo bíblico? Pues el modelo bíblico es muy diferente a lo que está opinando la gente el día de hoy con relación a nosotros los padres. Si bien es cierto que muchas mamás son muy fuertes, unas mujeres valientes, y no uso otra palabra porque de pronto suena grotesco desde este punto, pero son muy valientes, muy capaces de sacar a sus hijos adelante. Yo creo eso que es verdad, pero no creo que eso nos tenga que llevar a descalificar la figura del padre. No podemos nosotros tampoco como iglesia, al ver mujeres tan capaces saliendo adelante con sus hijos y sus hijas solitas, que lleguemos al punto de pensar la poca importancia y trascendencia de la figura del padre dentro de la familia. El padre sigue siendo el modelo que Dios ha establecido con la madre para que su hogar o nuestros hogares sean funcionales. Es cierto que el contexto de hoy ha llevado a que las familias sean monoparentales y que muchas veces sea o ella o él solo levantando los hijos. Y nos toca superar esa adversidad. Si eso es lo que nos está tocando vivir, pues no nos vamos a quedar llorando. Me estoy haciendo entender. Si me toca solo, solo lo hago. Si te toca sola, pues sola lo puedes hacer. Pero eso no puede llevarnos a que la iglesia llegue a desarrollar un pensamiento de que el padre no es importante. El feminismo de estos tiempos está generando una atmósfera de que usted, papá, usted y yo, los que levantamos ahora la mano, ya nosotros no somos necesarios. El dato no es menor, 28 asesinos, de esos 28, 26 no contaban con una figura paterna, y seguramente los datos podrán decir de una manera más específica: faltó disciplina, faltó orden, faltó norma, faltó amor, faltó comprensión, porque nosotros los padres también estamos para eso. Generalmente leí varios informes, investigaciones científicas, leí unas investigaciones en España, me puse a leer mucho sobre el tema y noté que en todas esas investigaciones una de las grandes ausencias que hay en el mundo de hoy es el cariño, la parte relacional de nosotros como padres con los hijos. Es mucho lo que falta, la ausencia de esa parte, no tanto presencial, se habla más de una necesidad relacional con los hijos. Por lo tanto, y esos informes no eran de gente cristiana, no, eran de profesionales en el área que pegan esas investigaciones y esas tesis. Lo cierto es que a la luz de la Biblia, nosotros podemos hoy decir que hay que recuperar el modelo bíblico, que hay que mantener siempre la visión de lo que nuestro buen Padre Celestial estableció: padre y madre.
y aprender a superar cuando no está esta figura. Y voy a la Biblia y me encuentro la historia de un padre muy especial, un padre que me ayudó a ver no solamente un padre presencial, sino un padre relacional. Un padre presencial, me refiero a un padre que puede estar ahí, que ahí está, que está sentado en la silla de la sala, en el mueble, y que está ahí viendo fútbol todo el día, o novelas o películas. Ese es el presencial. Veo en este modelo de padre, además de un padre presencial, un padre relacional, un padre que también se ocupa de los hijos. Y cuando digo ocuparnos es de entender las necesidades. Hay padres que están ausentes, pero qué bueno que fueran padres también que fueran relacionales con sus hijos, que buscaran fortalecer esa parte que es tan importante para nosotros como hijos. Y lo digo porque yo crecí sin mi papá. Yo soy un hombre que vivió sin padre, pero le doy gracias a Dios que me ayudó a salir adelante, lo cual indica que se puede también superar esa adversidad. Si alguien está usando la excusa de que mi papá no está para ir a matar niños, también está muy equivocado. Doy gracias a Dios también por mi abuelo, que fue mi figura paterna. Ese fue un héroe para mí. Y no hablaré mucho de él porque me pongo muy sentimental, muy nostálgico. Pero yo sí creo que necesitamos los padres de hoy fortalecer área relacional. En el Evangelio según San Lucas encontré una historia muy especial en el capítulo 8. Un capítulo que me muestra la historia de un hombre llamado Jairo, la hija de Jairo. La hija de Jairo es una hija muy bendecida. Es una hija que me parece bendecida por el hecho de tener a un padre no solamente presente. Bueno, en esa época no había ESPN para ver la Champions, pero tal vez habían muchas tareas para hacer y posiblemente era un padre que pudo estar fuera trabajando. Pero sin embargo la historia nos deja ver cosas muy lindas de un padre muy relacional, muy cariñoso con su hija. Un padre que tuvo afectos para con ella. Y los afectos de este padre no fueron afectos solamente románticos y sentimentalistas. No, fue un padre interesado en el bienestar de su hija. Por eso he llamado este sermón Hambrientos de un Padre. Este título, la verdad, lo tomé de una frase que se usa mucho en la psicología de hoy, en muchos de esos informes que leí. Se trata de este punto, hambrientos de un padre. Muchos psicólogos hoy mencionan esta frase. Hambrientos de un padre se está refiriendo a la necesidad urgente de que usted y yo, como papás, aparezcamos en escena. Estemos allí, y aunque a veces estamos ausentes por nuestra vida laboral, no podemos desperdiciar los pequeños momentos
para ser padres no solamente presenciales, sino llenos de sentimiento y de amor por los hijos que Dios nos ha prestado. Y eso es lo que yo veo en esta historia. Yo les voy a contar 3 cosas que yo vi en este pasaje. Seguramente de aquí pueden salir muchas cosas, pero yo quiero resaltar 3 cosas que vi en este hombre. Y quiero que miremos esas 3 cosas. La primera la encontramos en los versículos 40 y 41. Dice: cuando volvió Jesús, recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Lo primero que yo vi fue a un padre que busca a Jesús. Estamos hambrientos, estamos deseosos, incluso estamos carentes de padres que buscan a Jesús. Padres que saben que en Jesús pueden encontrar múltiples, no solamente soluciones, ayudas para ser padres no solamente presenciales, sino padres amorosos, padres llenos de cariño, padres llenos de ternura para con los hijos. Estamos hambrientos de padres que buscan a Jesús. Tú, papá, hoy en la celebración del Día del Padre tenemos que resaltar algo. Nosotros no solamente estamos para ser proveedores, para traer el mercado, para dar un pasaje, para dar una ayuda económica. Nosotros estamos también para buscar a Jesús, quien nos puede orientar, quien nos puede ayudar, quien nos puede socorrer en la educación, en la formación de nuestros hijos. ¿Quién era este hombre Jairo que lo hace tan especial? El texto nos dice que él era principal de la sinagoga. ¿Qué es ser principal de la sinagoga? Bueno, las sinagogas eran esos lugares que después del exilio en Babilonia, Israel tenía ese lugar como lugar de aprendizaje, lugar de enseñanza, lugar de instrucción, lugar de adoración. Cada sinagoga tenía una persona que era encargada, el que la dirigía, el que la administraba, la cuidaba, era el que se encargaba no solamente de lo locativo, sino que se encargaba también de cosas espirituales, de cuál era la lectura que se iba a tener. Jairo era un principal en la sinagoga. Y como principal, pues esa cualidad, ese lugar, ese rango, le hacía tener cierto grado de importancia. Y posiblemente era un hombre que fácilmente confiaba solamente en cumplir con la Torá, con la ley. Pero este hombre que administraba, que cuidaba la sinagoga, que era principal, que era sobresaliente, que había sido escogido para desempeñar dicho cargo, ve a Jesús. No buscó otra cosa, no buscó otra persona. Es un padre consciente de su amor por su hija, de ese cuidado, no solo de su presencialidad. Va donde Jesús. Sabe que Jesús le puede ayudar. Él es consciente de que Jesús es quien puede intervenir en una hija
que está enferma. El versículo 42 dice, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Este padre es un padre ocupado emocionalmente con sus hijos, involucrado emocionalmente con sus hijos, en este caso con una hija. Muchos tenemos 2, otros tienen 3. Ya hoy en día casi no hay familias de 15 hijos. Claro, hay algunas excepciones, pero por eso ya la sala cuna no es tan grande. En estos días hablaba con la junta, con unos hermanos de la junta anterior, y decíamos, bueno, nada raro que haya que abrir un salón para guardar el perro y el gato, porque las familias ya están cambiando hijos por perros y por gatos. Ahora, ni sueñe que le voy a abrir un salón de sala cuna para el perro y para el gato. Eso no va a pasar. No tiene con quién dejar el perro y el gato, tener problemas. Lo cierto es que debemos involucrarnos más, papá. Usted y yo tenemos un llamado también a ser cariñosos con los hijos, a buscar de Jesús para que Jesús nos dé la fuerza para ir en busca de bienestar para nuestros hijos. Muchas veces se cuestiona al padre porque solo es temperamental, porque es un hombre rudo. El famoso patriarcado que estamos hoy escuchando, que se critica mucho, es que hoy los hombres son machos opresores. Esa fama no la hemos ganado tampoco gratuitamente, porque hay hombres que sí son opresores. Claro, en el siglo XIX la jerarquía del padre se fundamentaba en que él era la autoridad, que él mandaba, era lo que él dijera, nadie podía hablar, nadie lo podía contrariar. Hoy en día ya no es así. Sin embargo, el padre sigue siendo la cabeza del hogar. Eso lo estipula la Biblia. Pero ser cabeza es amar. Ser cabeza es dar ese cuidado amoroso por la familia y especialmente por los hijos. Esta semana compartíamos en la clase del jueves 2 ejemplos muy importantes de la figura paterna, de la figura del padre dentro del hogar. Estábamos hablando de Booz, ese cuidado, ese amor que daba él por Ruth, y por eso ella podía decir, él es mi Goel. La palabra Goel, la palabra Gaal es redimir, Goel es redentor, él es mi Goel, él es mi redentor, él es el que me ha liberado. Una figura de Cristo. Pero también veíamos la figura de Elcana, un hombre que sufría por ver a Ana llorar, verla triste. Él no quería verla así. Eso significa que nosotros también estamos para dar cariño. Nosotros no estamos solamente para dar órdenes. Por eso a veces el feminismo moderno nos está agrediendo y lo único que está diciendo es, ustedes no los necesitamos. Y las mujeres son guapitas para eso, ellas son capaces de hacerlo. Sin embargo, Dios ha puesto al padre también, no solo para que dé orden, directriz, norma, también está para que demos cariño. Y aquí yo veo en Jairo un hombre ocupado en su hija, buscando a Jesús para que le ayude, porque es un hombre que está triste, emocionalmente también está afectado por su hija. Jairo hizo algo muy especial. No buscó a Jesús en secreto.
implica que no lo haya buscado en secreto? ¿Sabe qué implica? No se avergonzaba, siendo él el principal de la sinagoga, no se avergonzó nunca de buscar de Jesús. ¿Y por qué quiero resaltar ese punto? Porque es que muchas veces nosotros los hombres nos da tanta pena reconocer que necesitamos. ¿Cierto, muchachas? ¿Qué creyeron? Que les iba a preguntar a ellos no van a decir amén. Las muchachas tampoco. ¿Tienen miedo? No. Es que nosotros los hombres somos muy orgullosos. Ya vi por allá, ¿sí viste que sí? No. Jairo, siendo principal, nunca le dio pena reconocer: te necesito, Jesús. Papá, hoy para nosotros seguir no solamente formando, educando, criando, sino manteniendo relación con nuestros hijos. El estar buscando de Jesús para amarlos. Hijo, el que está aquí en calidad de hijo, vea hijo, jóvenes, si su papá está buscando de Jesús, ¿me están escuchando? Si su papá está buscando de Jesús para levantarte, para criarte, para educarte, eres un privilegiado, eres un bendecido. Yo sé que mientras uno está creciendo, ay, qué pereza esa cantaleta de mi papá, ¿cierto? Los muchachos no van a decir nada. O a las mamás que están solas, que están luchando para cumplir esos roles y poder sacar adelante la familia. Uno cuando está en calidad de hijo y especialmente joven, a uno le molesta. Pero si su papá o las mamás que están solas buscan de Jesús para educarlos, usted está siendo bendecido. No hay nada más desesperanzador que un padre que no busca de Jesús para educarnos. Los que tuvimos esa experiencia de crecer sin una formación espiritual, lo sabemos. Los que tuvieron, ya los que están mayorcitos en este lugar, que tuvieron a ese papá que siempre insistió, que siempre nos llevó, que nunca tuvo vergüenza de educarnos y de buscar de Jesús para levantarnos en el temor del Señor. Gracias no damos por esos papás. Los que tuvieron eso, seguramente muchos se equivocaron. No dudo que hubo errores, no dudo que hubo fallas, que hubo equivocaciones, pero padres, gracias. No queda más que decir, papá, el papá que te levantó en el temor del Señor, gracias por ese papá. Gracias por ese papá que buscó de Jesús como Jairo. Porque Jairo no envió a su esposa a buscar ayuda. Mija, vaya usted. Frase muy común en nuestro contexto. Mija, vaya usted. No, no fue de mija, vaya usted. Él fue. Él buscó. Que necesitan padres y estamos hambrientos de padres que van y buscan a Jesús, que se entrevistan con Él, que lo buscan en su palabra, que quieren el consejo de Jesús, que no se avergüenzan de Jesús, que enseñan a sus hijos de lo que Jesús nos enseña. Hijo, honra hoy a tu papá. Y si tu papá no es cristiano, también hay que honrarlo.
Y a muchos vamos a extrañar, porque muchos no están. Pero gracias a Dios por esa figura de padre. La iglesia no puede ir en concordancia con el mundo diciendo, no me importa el padre. A estos, ¿quién les dijo que los necesitábamos? Dice el feminismo actual. El feminismo actual está diciendo, no me interesa que él esté. Hey. Pero nosotros no podemos decir, porque ellas sean capaces de hacerlo, que la figura del padre no es importante. Sigue siendo parte de lo que dice la Biblia. Y es importante para nuestro Padre Celestial. Hambrientos de un padre. ¿De qué padres? Dos, de padres que se postran ante Jesús. Versículo 41b. Voy a leer todo el 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. No solamente buscó. El hecho de ser un principal no era tan común que fuese y se postrase. Es un hombre que se postró, que rogaba, que se inclinó, que se humilló, que se postró a sus pies. Un prestigioso funcionario arrodillado a los pies de un humilde carpintero de Galilea. No importa tu profesión, no importa tus conocimientos, muy lindos, muy valiosos, muy importantes, pero humíllate y póstrate ante Jesús, reconoce tu necesidad de Jesús para poder levantar a tus hijos, para poder no solamente hablar de presencialidad, no, también hablar de afectos, de amor, de calidad de tiempo. Errores que cometemos a veces los padres, dar por sentado que ellos saben que los amamos. Eso no se hace. Hay que demostrarlos con hechos. Ahora, hijo, no se confunda. Y los míos tampoco. Porque los disciplinamos, porque los confrontamos, porque les estorbamos, eso no significa que no les amamos. Al contrario, los que estamos más grandecitos en esta iglesia sabemos que fue muy especial las veces que nuestros padres nos estorbaron. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo recuerdo, y se los conté el Día de la Madre, es que mi abuelo solamente me daba cariño. Por eso yo creo que por eso es que lo quiero tanto. Es que con él era muy bueno. Lo que pasa es que con mi abuela, si me iba a castigar y yo salía corriendo, cogía piedras para que yo regresara. No era odio. No era odio. Era su manera de cuidarme. Ella quería cuidarme mucho. Y un padre cuando disciplina, pone orden, pone normas, pone límites, eso es amor también. Eso es amor. A veces puede ser exagerado, pero amamos a nuestros hijos. Debemos amar a nuestros hijos. Debemos estar postrándonos y humillándonos, reconociendo nuestra necesidad de Jesús. Los hijos no se están criando ni se educan solamente bajo el raciocinio, bajo las estadísticas. No racionalicemos todo para educar a los hijos. Hay cosas que no son desde la razón.
Hay cosas que son desde el sentido común. Y Jairo es un padre que va y se postra ante Jesús. Y Jesús vio en Jairo a un padre desconsolado, a un padre que no se detuvo en consideraciones sociales, políticas, académicas. No, fue simplemente y se humilló y se postró ante Jesús. ¿Y por qué lo resalto? Porque a veces nosotros primero vamos a buscar por ahí en un libro. Antes de postrarnos ante Jesús, ¿qué dice el libro? ¿Qué dice el profesional? Eso es muy importante, es muy valioso, yo lo hago. Es verdad, pero no es lo primero que hay que hacer. No es primero el libro, es primero Jesús. Después de que me humillo ante Jesús, pues listo, Señor, ilumíname, ¿qué necesito saber? Muéstrame, oriéntame. Y seguramente habrán muchos profesionales en el área que me ayudarán, nos ayudarán. Pero primero hay que hacer como Jairo, se expuso. El principal de la sinagoga, doblegado. Usted se imagina el cuadro, imagínese un momentico el cuadro. Principal de la sinagoga judío y verlo de rodillas ante los pies de Jesús. No le importó su prestigio. No le importó nada. Principalmente, papá, tenemos que buscar de Jesús. Y tenemos que postrarnos ante Jesús y humillarnos ante Jesús. Ir por Jesús, pedirle, Señor, necesito que vengas a mi casa. Papá, ¿usted ya oró por su hijo para que esté en su casa? Para que Jesús vaya, para que Jesús esté en su casa y le ayude a corregir, a sanar. Jairo, según veo en el texto, versículo 40, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Jairo no esperó un momentico. Jairo esperó mucho rato, había mucha multitud. Si usted mira todo el resto del pasaje, también se encuentra aquella mujer con el flujo de sangre y toda esta situación que se dio con ella. La multitud era mucha, había mucha gente allí. No era un ratico pequeño. Él esperó a Jesús mucho rato. Tuvo paciencia. Y esa paciencia me demuestra que él sabía la urgencia de Jesús en su hogar. Tal vez tu hijo o tu hija no se esté muriendo, papá. Hablo de morirse físicamente. Pero ya has comenzado a orar por tu hijo o tu hija y te has postrado ante Jesús, ante el inminente caos que hay en la actualidad con tu hijo, con tu hija. No es solo nuestra presencialidad, es nuestro amor. Buscar de Jesús, papá, es postrarme ante Jesús. Y finalizo con un tercer dato que encontré en el texto. Los 51 dice, estando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacob, a Juan y al padre y a la madre, la niña. Lo que yo veo aquí es que estamos hambrientos de padres que ponen a sus hijos en las manos de Jesús. Poner los hijos en las manos de Jesús. Y esto no es un dato menor. ¿Sabe por qué lo digo? Hoy es más fácil colocar a los hijos en manos de los profesores. Y claro, gracias, profes. Muchas gracias. Muy buenos algunos para enseñar sociales, matemáticas, historia. Es muy valioso. Pero ellos no son los que van a formar a nuestros hijos.
Muy bueno los profes que enseñan las materias académicas, pero la formación de los hijos es nuestra. El papá de nuestros hijos seguimos siendo nosotros, no el Estado. Por eso tenemos que percatarnos, papá, de poner a los hijos no en manos del Estado, sino en manos de Jesús. Tenemos que esforzarnos en observar, en preguntar para los que están en colegios. Preguntar, ¿qué están aprendiendo? Como papá tú estás enseñando en casa. ¿Qué saben ellos? A veces los papás nos quedamos callados y después nos sale la sorpresita. Sorpresas como, ya no quiero nada más del Señor, apenas cumpla 18. Adiós. ¿Cierto que sí? Lamentablemente. Y otros salen con unas noticias peores. No las voy a mencionar aquí porque no quiero tampoco herir, pero la verdad es que papás tenemos que esforzarnos en seguir poniendo a nuestros hijos en manos de Jesús. Y si ya están muy grandes, sigamos clamando por ellos. Porque Jesús, cuando uno mira en el Evangelio de Marcos, aquí no está registrado, pero en Marcos 5, 21 al 43, Jesús con mucha dulzura entra, viendo la fe, viendo el amor, viendo el cuidado de ese papá por su hija, viendo la fe de ese papá, le dice a la niña, Talita Cumi. Esa expresión está en Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43, que significa, levántate y anda. Porque la niña alcanzó a morir. La gente ya estaba haciendo su duelo, habían flautas, había toda una actividad que se hacía en Israel frente a la muerte. Y en ese duelo, Jesús dijo, no, ella no está muerta, solo duerme. Dice el texto que se burlaban de él. Cuando él le dice, Talita Cumi, la niña se levanta. Y tal vez nuestros hijos no mueran físicamente, pero hay que ponerlos en manos de Jesús, porque a veces su corazón está muy lejos del Señor. Ellos están cerca de nosotros. Ellos vienen, muchos de ellos, papás, están viniendo a la iglesia, pero su corazón está totalmente distraído, lejano. Y los papás distraídos. Padre, papá, hay que poner a los hijos en manos de Jesús. Y no hay nada más especial que un padre interesado, ocupado en que su hijo esté en las manos de Jesús, porque él le rogaba. La palabra rogar tiene el sentido de clemencia, de urgencia. Un hombre apasionado por el bienestar de su hija. Hoy necesitamos y estamos hambrientos de padres urgentes, necesitados, urgidos, necesitados de el bienestar de los hijos. Así que, mis amados, hoy quiero honrar a los padres reconociendo la importancia de su tarea, de su papel, no solo de la presencialidad, porque hemos pedido a gritos y muchas veces, papá, tenés que estar presente. Pero resulta que ahora la presencialidad ya no es suficiente. Es también ese cariño, ese afecto, esa responsabilidad por los hijos. Hoy nos vemos urgidos de un papá
no solamente presente, sino orientado a dar afecto, a comprender, a escuchar a los hijos. Hoy estamos hambrientos de un padre que es cercano a los hijos, que le dedica tiempo a los hijos, que dialoga, que habla, que escucha, que entiende las diferencias, que consagra su tiempo para compartir con los hijos. No vaya a exagerar. Ahora no me vaya a decir usted que deja de venir a la iglesia por vivir con los hijos. Casos se han visto. Un buen padre entonces es el que sacrifica su tiempo para estar con sus hijos. Un buen padre es ejemplar, es un hombre que escucha, que respeta, que hace que ellos confíen en él. Es un padre dispuesto a dar amor. Un padre que está siempre dispuesto a dar un consejo. A ti, papá, te lanzo este desafío. Todos tenemos este desafío como Jairo. Si tú estabas pensando que lo tuyo era solo presencialidad, no, tenemos que subir hoy ya de nivel. Tenemos que acompañar, ser una buena compañía para los hijos. Tenemos que compartir más con ellos. Y eso hará de nosotros unos padres conforme al corazón de Dios, como hizo Jairo, un hombre que buscó de Jesús, que se postró ante Jesús y que puso a sus hijos en las manos de Jesús. Y los hijos honraremos a nuestros padres. Es deber, lo dice la Biblia.